Vamos a tener un contacto muy importante hasta la sede de gobierno, hasta la ciudad de La Paz, porque hoy vamos a tener una entrevista muy importante. Vamos a saludar a nuestro invitado, al director general de Educación. Nos acompaña Fernando Reinaldo Quispe, porque vamos a hablar acerca de cómo están los centros de educación alternativa. Es importante darle una mirada también a la educación en este 2022. Es importante también resaltar el bachillerato que se tienen dentro de estos centros de educación. Director, bienvenido a Tu Mañana. Un saludo cordial desde la ciudad de Tarija. Gracias por este contacto. Bien, muy buenos días al departamento de Tarija y también por este medio saludar al pueblo boliviano, quienes nos están viendo y a la vez también escuchando. Hoy vamos a hablar sobre los centros de educación alternativa. Hermana Patricia, los centros de educación alternativa son espacios donde se forman, donde se cualifican jóvenes y adultos mayores a 15 años, quienes no han tenido la posibilidad de estudiar en el subsistema de educación regular, en las áreas de educación humanística y también en áreas técnicas. El Ministerio de Educación viene trabajando en el marco de la Ley 070, Avelino Siñani y Elizardo Pérez, el fortalecimiento y la transformación de estos centros de educación alternativa en educación primaria, en educación secundaria y en educación técnica, tecnológica de jóvenes y adultos. Y esta Dirección General de Educación de Adultos del Ministerio de Educación viene trabajando para esta población de jóvenes adultos mayores a 15 años. Esos son los centros de educación alternativa, estimada Patricia. Director, en este contexto a nivel nacional, ¿con cuántos centros de educación alternativa cuenta nuestro país? Bien, el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia tiene alrededor de 710 centros de educación alternativa. Estos de carácter fiscal y también convenio, que prácticamente estos centros son totalmente gratuitos, que ofertan la educación para jóvenes y adultos en el marco del modelo sociocomunitario productivo. Quiero hacer referencia propiamente en el bachillerato en los centros de educación alternativa. Los bachilleratos es una gran oportunidad y a la vez un beneficio para esta población de jóvenes y adultos. Es una formación integral que desarrollamos a través de una metodología flexible, teórico, práctico y también en procesos productivos. Este bachillerato es justamente para responder a jóvenes y adultos en la vida y para la vida. Nosotros decimos en educación alternativa, en una educación a lo largo y ancho de la vida. Entonces, el bachillerato para educación de jóvenes y adultos en los centros de educación alternativa son de 3 años, lo que equivaldría en educación regular el bachillerato de 6 años. En nuestros centros de educación alternativa lo desarrollan en 3 años. Para ingresar a la educación secundaria son de 17 años. Con 17 años cumplidos ingresan a estos centros de educación alternativa. Estimada Patricia, ¿cuáles son los beneficios que da los centros de educación alternativa en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y también en el departamento de Tarija? Al concluir los procesos formativos, los jóvenes y adultos reciben el diploma de bachiller gratuito. Este diploma de bachiller gratuito es gracias a la voluntad política de nuestro gobierno y también esto traducido en la Constitución Política del Estado Plurinacional. Eso es uno de los beneficios. Otro de los beneficios es el bachiller destacado por excelencia que recibe 1,000 bolivianos, un varón y una mujer, que tiene mejores puntajes en el centro de educación alternativa. Esos son los beneficios. ¿Y cuáles son
la posibilidad de estudiar en educación superior. Compañera Patricia, los jóvenes y adultos que concluyen el bachillerato en los centros de educación alternativa pueden ingresar sin ningún problema a las universidades públicas y también a las universidades de carácter privado, en cualquiera de las especialidades. Por otro lado, también pueden ingresar a institutos de educación superior, los institutos técnicos tecnológicos y también a escuelas de formación de maestros, anteriormente llamado escuelas normales de formación de maestros. Asimismo, también pueden ingresar a instituciones policiales, a instituciones de carácter militar. Entonces, el bachillerato les permite continuar estudios de formación superior en educación, lo que nosotros llamamos educación superior de formación profesional. Director, qué interesante el poder conocer a mayor profundidad varias características, varios avances que en la actualidad tienen estos centros de educación alternativa en todo Bolivia. Seguramente muchos desafíos de aquí en adelante. Sabemos que estamos en un nuevo gobierno a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora, un nuevo enfoque y una nueva mirada a la educación, ¿no, director? Eso es importante destacar los avances. Así es, hermana Patricia, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, dependiente de una estructura nacional y también a la cabeza de nuestro presidente Lucho Arce y David Choquehuanca, ¿no?, trabaja de manera decidida con políticas educativas para esta población. Nosotros en el Subsistema de Educación Alternativa Especial y propiamente en el Ministerio de Educación trabajamos este proyecto político histórico para esta población que no tuvo oportunidades educativas. En esta ocasión, para jóvenes y adultos mayores a 15 años, quienes no pudieron concluir sus estudios en su debido tiempo. Estimada Patricia, quiero anunciar también de que las inscripciones para estos centros de educación alternativa están abiertas en este segundo semestre. En este segundo semestre, los participantes, los jóvenes y adultos que no hayan culminado el bachillerato, pueden apersonarse a los CEAs, a los centros de educación alternativa más cercano a su comunidad, a su barrio, a su zona, a su provincia. Los requisitos para la inscripción en estos centros de educación alternativa son las siguientes: llenado de un formulario rudeal que la proporciona el Centro de Educación Alternativa, libreta o certificado del último curso vencido, fotocopia simple de cédula de identidad o certificado de nacimiento, haber cumplido los 17 años para la educación secundaria y 15 años para la educación primaria de jóvenes y adultos. Para mayor referencia, pueden dirigirse al teléfono del Ministerio de Educación al 244-2144, interno 321. Es así que, hermana Patricia, nosotros estamos trabajando desde el Ministerio de Educación a la cabeza de nuestro ministro de Educación, el hermano Edgar Parichambi, estas políticas educativas para esta población. Una población que no tuvo oportunidades educativas, ahora actualmente tiene una educación en el enfoque de educación inclusiva, además también en el enfoque de la educación popular para el pueblo boliviano. Muchísimas gracias, querido director, por haber compartido estos datos, esta entrevista con la audiencia que tenemos aquí en Tarija. Nuevamente un saludo muy cordial y resaltamos y valoramos mucho el esfuerzo que se está haciendo para tener una educación inclusiva y así también poder llegar a diferentes sectores. Hoy hablamos de los centros de educación alternativa en todo el país. Muchas gracias, director. Hasta otra oportunidad. Buenos días. Muy buenos días y agradecer a este medio de comunicación.